En esta primera clase del curso de electrónica digital del siglo XXI te explicaré los conceptos básicos los cuales te permitirán saber diseñar un circuito digital, hacerle modificaciones y que entiendas muchos de los problemas que ocurren en la electrónica digital. Mi nombre es Aurelio Cadenas y esto empieza ya. En la electrónica analógica, los componentes utilizados manejan todos los niveles de tensión, desde los 0 voltios hasta el nivel máximo de tensión soportado. Por ejemplo, un circuito medidor de temperatura utilizando la placa Arduino y un divisor de tensión formado por un sensor de temperatura y un resistor proporcionan al pin de entrada analógica a su cero una tensión continua en el tiempo, como la que puedes ver en la imagen. Así pues, una tensión analógica es aquella que puede tomar valores continuos en el tiempo, desde los 0 voltios hasta el nivel de tensión de alimentación del circuito. También cuando hablas por un micrófono, la señal de audio enviada al amplificador es analógica, así como la que éste envía al altavoz. En cambio, los componentes utilizados en la electrónica digital solo utilizan dos niveles de tensión eléctrica, uno alto y otro bajo. Por consiguiente, el sistema de numeración que mejor se adapta para trabajar con dos estados es el sistema binario, que solo utiliza dos dígitos, el 0 y el 1. A diferencia del sistema decimal que utilizamos en la electrónica analógica, que como sabes utiliza 10 dígitos, del 0 al 9. En la tabla puedes ver la equivalencia entre ambos sistemas de numeración y más adelante en otro vídeo ya te explicaré el sistema binario junto a otros códigos utilizados en la electrónica digital. Pues bien, todos los aparatos que utilizan la electrónica digital para su funcionamiento, como tu ordenador, tu teléfono móvil, el televisor, la consola de juegos, etc., emplean el sistema binario para realizar todas las funciones que disponen dichos dispositivos. Al dígito binario se le denomina bit. Así pues, si el nivel alto de tensión se representa por el bit 1 y el nivel bajo por el bit 0, se habla de lógica positiva, mientras que en el caso contrario se habla de lógica negativa. Las tensiones empleadas para representar un 1 y un 0 se denominan niveles lógicos. En el caso ideal, un circuito digital que tenga una alimentación de 5 voltios, un 1 lógico será conseguido con un nivel de tensión de 5 voltios, mientras que un nivel de tensión de 0 voltios representará un 0 lógico. Sin embargo, en un circuito digital real alimentado con una tensión determinada VCC, un 1 puede ser cualquier tensión entre un valor mínimo especificado y la tensión VCC. Y por otro lado, un 0 lógico puede ser cualquier tensión comprendida entre 0 voltios y un valor máximo de tensión especificado. El rango de tensiones entre VL máxima y VH mínima representa un estado lógico indeterminado, es decir, que una tensión dentro de este rango podría ser interpretada tanto como un 1 como con un 0, pero nunca se podría determinar con seguridad. Por lo tanto, los valores de tensión dentro de este intervalo no se utilizan para representar un 1 o un 0. En la imagen puedes ver el rango general de los niveles bajo y alto aceptables para un circuito digital fabricado con diferentes tecnologías como las indicadas, que son conocidas como familias lógicas y de las cuales te hablaré en otra clase con mayor profundidad. Como puedes observar, un 1 lógico será perfectamente entendido a la entrada de un circuito digital realizado con tecnología TTL cuando su tensión eléctrica esté comprendida entre 5 voltios y una tensión de entrada mínima de 2 voltios denominada en los datasheets como V/IH mínima. Mientras que un 0 lógico será entendido por la entrada de un circuito digital integrado cuando su tensión esté comprendida entre 0 voltios y una tensión de entrada máxima de 0,8 voltios representada como V/IL máxima. Los valores de tensión comprendidos entre 0,8 voltios y 2 voltios no son aceptables para un funcionamiento correcto, ya que en este margen de tensiones no permitido el nivel lógico no puede ser asegurado, pudiendo ser interpretado aleatoriamente como un 1 o como un 0. Por lo que a la salida del circuito integrado digital TTL se refiere, como puedes observar,
Un 1 lógico será perfectamente garantizado a la salida cuando su tensión eléctrica esté comprendida entre 5 voltios y una tensión de salida mínima de 2,4 voltios, representada en los datasheets como VOH mínima. Mientras que en el caso de un 0 lógico será garantizado por la salida cuando su tensión esté comprendida entre 0 voltios y una tensión de salida máxima de 0,4 voltios representada en las hojas de características como VOL máxima. Por lo tanto, los valores de tensión comprendidos entre 0,4 y 2,4 voltios en una salida no son aceptables para un funcionamiento correcto, ya que en este margen no permitido el nivel lógico no puede ser garantizado. En el caso de que el circuito digital utilice la tecnología CMOS, los niveles lógicos asignados al 0 y al 1 los puedes ver en la imagen, representados para las diferentes familias lógicas CMOS, alimentadas con 5 voltios. Como puedes observar, los márgenes de tensiones para una entrada digital son más amplios que los de una entrada TTL. Y por lo que respecta a los niveles de tensión en una salida CMOS, estos son más próximos a los valores ideales de alimentación de 0 y 5 voltios, que como te explicaré más adelante cuando te hable de los márgenes de ruido, es una gran ventaja. Pero te preguntarás, ¿y esto para qué lo tengo que saber? Te voy a poner un ejemplo. Si tienes una placa Arduino y quieres conectar uno de sus terminales que provienen de un circuito integrado digital a los terminales de un mini ordenador Raspberry Pi, tendrás que saber si son compatibles a nivel de tensiones y corrientes. Por eso debes conocer las tecnologías de ambas y mirar sus características para comprobar si son compatibles. A lo largo del curso aprenderás a entender las diferentes características que proporcionan los fabricantes para que puedas interconectar diferentes circuitos integrados y puedas diseñar tus propios circuitos y hacer modificaciones a los ya existentes. Con el paso del tiempo han ido apareciendo diferentes tecnologías encaminadas a reducir la tensión de alimentación de corriente continua que necesitan para su funcionamiento los circuitos integrados digitales. Así, por ejemplo, en la imagen puedes observar un resumen de las tecnologías de circuitos integrados digitales desde las antiguas series con tecnologías TTL y CMOS alimentadas con tensiones de 5 voltios y que en breve irán desapareciendo hasta las tecnologías más actuales como es el caso de las TTL de baja tensión que funcionan con 3,3 voltios y las tecnologías CMOS de baja tensión alimentadas a 2,5 voltios y a 1,8 voltios. En la imagen te voy a ilustrar la acción que ocurre cuando en la salida de un circuito integrado digital marcado con el número 1 se encuentra a nivel alto de tensión o de 1 lógico. Pues bien, por dicha salida se suministra una corriente a la entrada del circuito integrado 2. Esta corriente demandada por la entrada del circuito integrado 2 recibe el nombre de I sub IH y debe ser capaz de proporcionarla la corriente de salida IOH del circuito integrado 1. De este modo, la salida del circuito digital 1 actúa como una fuente de tensión para la entrada de la puerta 2, que como ves actúa esencialmente como una resistencia conectada a tierra. En otras palabras, en el estado alto, el circuito de entrada del integrado 2 debe poder disipar una corriente IH que viene del circuito de salida del integrado 1. Por el contrario, ahora en el circuito de la imagen representa la acción de cuando una salida del circuito digital 1 está a nivel bajo de tensión o 0 lógico. Pues bien, por dicha salida del integrado 1 entra una corriente proveniente de la entrada del circuito digital 2. Esto es debido a que el circuito equivalente de una entrada digital cuando está a nivel bajo se representa por una fuente de tensión, mientras que el circuito de salida del circuito digital 1 es una resistencia conectada a masa. En otras palabras, en el estado de nivel bajo, el circuito de salida debe poder consumir y disipar una corriente IL que viene del circuito de entrada de la puerta 2. En el circuito de la imagen se representa lo que ocurre a una salida que se encuentra a nivel bajo o 0 lógico cuando le conectamos varias entradas de diferentes circuitos digitales. En este caso tengo dos entradas conectadas a una salida
Y como puedes observar, dichas entradas suministran una corriente que especifica el fabricante como IIL, cuyo valor, por ejemplo, para la tecnología ACT es de 1 mA. Así pues, por la salida estará entrando una corriente de 2 mA, suma de las dos corrientes procedentes de las dos entradas digitales. Por lo tanto, deberás comprobar que el valor de la corriente de salida IOL máxima que puede admitir no se supere. En este caso, el valor de IOL para la tecnología ACT es de 24 mA, por lo tanto sin problemas, porque claro, ¿qué pasaría si superas este valor IOL máxima? Pues que la tensión de salida VOL será mayor que el valor máximo de 0,4 voltios, es decir, entrará dentro de esa zona de incertidumbre que ya te comenté, y por lo tanto se aumenta el riesgo de que ya no sea interpretado el nivel de tensión como un nivel bajo o cero lógico en dicha entrada y por tanto se produzca un error. Comprender los niveles de tensión y corriente que puede manejar un determinado circuito integrado digital es muy importante que lo tengas aprendido, ya que algunas veces te puede surgir la pregunta: por ejemplo, si dispongo de un circuito integrado como es el microcontrolador Atmega 328P, ¿puedo conectarle a una de sus salidas un relé? Bueno, pues lo que tendrías que hacer sería mirar cuál es la máxima intensidad que este microcontrolador puede manejar en sus salidas. Si miras en la hoja de datos o datasheet del microcontrolador Atmega 328P, puedes ver la gráfica que te muestro en la imagen, donde se representa la tensión de salida a nivel lógico bajo VOL para diferentes valores de la corriente de salida IOL y diferentes temperaturas. Observa que cuanto mayor sea la corriente IOL que entra por el pin digital de salida, mayor es el nivel de tensión VOL. El valor máximo de dicha corriente es de 20 mA. En caso de superar dicho valor, además de elevar el valor de la tensión y correr el peligro de no ser asegurado un 1 lógico, se puede quemar dicha salida. En el caso de que la salida se encuentre a nivel lógico alto, VOH, puedes observar que cuanto mayor sea la corriente IOH que suministra por el pin de salida digital, menor será el nivel de tensión VOH. Fíjate que a mayor intensidad de corriente, mayor es la caída de tensión en la resistencia interna de la salida del circuito integrado y por lo tanto disminuirá el valor de la tensión de salida. Como puedes ver, el valor mayor de dicha corriente también es de 20 mA y en caso de superar dicho valor, además de caer el valor de tensión VOH por debajo de su valor mínimo y correr el peligro de ser interpretado como un cero lógico, se puede quemar dicha salida. Luego lo que tienes que mirar es que el relé que conectes a la salida necesite una corriente menor de 20 mA para que sea compatible. En este caso dispongo de un relé de 5 voltios de corriente continua cuyas características puedes ver en la imagen. Y como puedes observar, la corriente de salida que necesita para su disparo o activación es de 70 mA. Por consiguiente, no podrá ser conectado directamente al pin digital de salida del microcontrolador Atmega y será necesario un transistor, por ejemplo bipolar, para amplificar, o sea, para aumentar el valor de dicha corriente. Si quieres saber cómo elegirlo, voy a utilizar el circuito que ves en la imagen, donde el transistor es un BC548A y tiene las características mostradas en la tabla adjunta. Como debes saber, el transistor en estos casos va a trabajar en corte y saturación. Como la intensidad que necesita el relé es de 70 mA, la intensidad necesaria por la base del transistor, sabiendo que tiene una HFE de 120, será de 0,58 mA. Así pues, mediante el resistor RB fijas dicha intensidad por la base. Como la tensión base emisor en saturación es de 0,7 voltios, resulta un valor teórico de RB de 7414 ohmios. Por lo tanto, elegiré un valor menor de resistencia para que circule más corriente por la base y de esta forma asegure el transistor en saturación. Por ejemplo, un valor de 3K3.
resultando una corriente por la base que debe suministrar el pin digital del Arduino de 1,3 mA. Si consideramos el fabricante de circuitos integrados Texas Instruments, puedes ver en la gráfica de la imagen las tres tecnologías más utilizadas en la actualidad, como son la bipolar, CMOS y BigCMOS, que combina transistores bipolares y MOS, y las diferentes etapas en el ciclo de vida, como es su introducción en el mercado, crecimiento, madurez, decadencia y obsolescencia, en el que se encuentran las diferentes tecnologías de fabricación de circuitos integrados. Como ves, la mayoría de los circuitos integrados fabricados con tecnología bipolar ya se encuentran en decadencia, marcadas con un triángulo. Hay poca inversión y no se fabrican nuevos diseños. Al contrario, ocurre con los circuitos integrados con tecnología CMOS, marcados con un rombo, los cuales están en la fase de introducción, crecimiento y madurez, así como las pocas familias con tecnología BigCMOS de este fabricante. Además, te explicaré con más detalle las características de este tipo de tecnología, como es el consumo de energía, tensiones de alimentación, velocidad de funcionamiento, tensiones y corrientes, etc., y cómo poder combinar en un mismo circuito diferentes tecnologías para que sean compatibles tanto sus niveles de tensión lógicos como de corrientes. En la gráfica siguiente puedes ver la evolución de la tensión de alimentación de los circuitos integrados digitales desde los 5 voltios desde hace unos años hasta los 0,8 voltios con los que algunos circuitos digitales funcionan hoy en día. El objetivo que se quiere conseguir al trabajar con tensiones de alimentación menores es disminuir su consumo de potencia para así poder reducir el tamaño de los circuitos integrados. Efectivamente, como puedes ver en la imagen, el tamaño de los circuitos integrados está siendo cada vez menor. Sin embargo, al reducir el tamaño, se tiene que reducir el consumo de energía y esto se consigue, como te acabo de decir, reduciendo la tensión de alimentación de dichos circuitos integrados. El problema que aparece es que al disminuir la tensión de alimentación, tiene que disminuir la velocidad a la que puede operar el circuito integrado, lo que los hace más lentos. Así es. Como puedes ver en la gráfica, para una misma familia, al disminuir la tensión de alimentación, se aumenta el tiempo de propagación. Pero, ¿qué es el tiempo de propagación? Pues sencillamente es el tiempo que emplea el circuito digital para que ante una variación de las señales en su entrada, su salida cambie. Por consiguiente, para que funcione correctamente el circuito integrado digital, al aumentar el tiempo de propagación, este tiene que operar a menor velocidad. Si te das cuenta, es lo mismo que ocurre en un coche. A mayor velocidad, mayor consumo energético. Bueno, gracias por tu atención hasta el final del vídeo. Espero que te haya gustado. Si quieres ayudarme para que siga haciendo vídeos así, dale por favor al me gusta, pulgar arriba, y si no quieres perderte ninguno de mis vídeos tutoriales, debes suscribirte a mi canal y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo. Gracias y hasta la próxima clase.